Buenas, buenas, ¿cómo le va muchachos? Quería hacer un videito hoy para hablar de la mala suerte de Robotech y cómo fue una sucesión de hechos lamentables lo que terminó con esta maravillosa saga. Ya saben que solamente puedo grabar con el celular, que estoy muerto con la PC. ¿Y por qué agarré este videito que tengo subido al canal, que es el tercer video más visto del canal? Porque acá empieza la debacle de Robotech. Ustedes dirán, ¿qué debacle? Porque la verdad que pasaron 40 años del suceso de esta serie en 1985, pero es un buen momento de recapitular los acontecimientos que llevaron a que esta serie no sea continuada en ningún otro medio cuando tenía planes muy ambiciosos. Vamos a tener que hacer una retrospectiva y adecuar nuestra cabeza a la época en la que fue concebido la secuela esta que salió en 1986 y que venía compuesta de Robotech the Movie acompañada de Robotech The Sentinels. Ese era el nombre original. Luego finalmente se llamaría en Latinoamérica Robotech 2, en todo el resto del mundo Robotech 2, pero en Japón iba a ser llamada Robotech Los Centinelas, ¿no? Y no iba a ser conocida como Robotech 2 porque en Japón no existía ni Robotech 1, así que en distintas latitudes iba a tener distintos nombres. ¿Cómo era el combo compuesto de Untold Story, que tampoco se llamaba así, sino simplemente Robotech The Movie? Era la precuela que daba inicio a la implantación y el que nos presentaban ciertos personajes que iban a tener mucho que ver con la saga que seguía, iban a tener una conexión directa. No tanto así Eve, que era la idol singer del momento, pero este chico iba a ser el que se terminó transformando después en el coronel Baker, comandante Baker o el piloto Baker. Eh, Lamentablemente, al tener fracaso esta película, se sacó al coronel Andrews, se sacó un montón de ideas que iban a nacer de esta película, que iban a continuar en los Sentinels. Y aquí viene la explicación de por qué decidió Masek dar un carpetazo y cambiar todo lo que él mismo venía planteando. Primero, que esta fue una serie desafortunada de sucesos. Todo el fracaso de Robotech, la película más Robotech Los Centinelas, fue una sucesión de tres malas decisiones, malas sociedades y mala suerte finalmente. Ahora sí le voy a ahondar en cada uno de los puntos que estoy tocando acá. Estoy tratando de decirlo de memoria, que lo acabo de escribir para el usuario Toro Dávila, con el que vengo charlando mucho de Robotech, y quería dejar un video también para que quede constancia de algunas buenas explicaciones que doy en los comentarios, pero que no van a llegar al público que viene visitando el canal de Robotech. ¿Por qué digo yo que son malas decisiones para que Robotech termine siendo lo que fue? O sea, nada misma. Ahora es una serie que está muerta. Malas decisiones porque el creador de esta saga viene relacionado desde que nace prácticamente Macros en 1982. Los otakus que iban a la tienda de células, que vendía células de animación, era una especie de museo casero. En Norteamérica la situación económica es muy holgada, ellos son primer mundo, no tienen inflación, y cada uno pone un kiosquito en su casa de lo que sea. Yo, por ejemplo, soy fanático de Robotech, tendría VHS con anime, toda mi colección de fanzine, magazine, heredero de Zor, cómics, y podría vivir de eso, ponerle, porque la situación económica ayuda. Bueno, Masek era un otaku fan de todas estas cosas que venían de Japón, de Yamato, de Gundam, y él tenía, casualmente había comprado unas celdas de animación de Macros, y las tenía expuestas en su museo personal de su casa, que era una tiendita, como les digo yo. Y los otakus que iban a la tienda de Masek sabían muy mucho de anime, eran los típicos otakus que ahora, gordo barbudo que dicen ahora, que ahora se adaptaron a las épocas y ahora son pendejas hermosas de youtubers, de redes sociales, que saben más de anime y son más otaku que hasta el gordo más barbudo panzón de la época. Bueno, le iban informando de la serie que venía pegando fuerte en Japón, que era Macros. Entonces de ahí estaba muy metido en el tema, sabía, tenía mucha información Masek, y él había comprado celdas de animación, y la gente de Robotech, Harmony Gold, Amedagrama, quería comprar y quería tener gente que sepa de macros para llevarla, adaptarla al mercado VHS de Norteamérica. Y ahí fue que lo conocieron a Masek, visitando estas tiendas otakus, que me imagino que en 1982 no había muchas en Estados Unidos.
Y ahí Masek tenía una idea mucho más completa de lo que era el anime y lo que era macro, sobre todo los animes de mechas de los 70, 80 en Japón. Al ver que le compraron la celda de macros, ellos dijeron a Masek que se una a la empresa Harmony Gold porque él tenía mucho más idea de lo que era el mercado de anime que los propios dueños de la empresa Harmony Gold, que eran productora chica de películas clase B y proyectos más chicos, más que traducían cosas al inglés y los spaghetti western y otras cosas al mercado norteamericano. Bueno, de esa forma ellos entran a laburar con Karl Masek, que no era ningún cuatro de copas ni salame, era un bibliotecario, trabajaba en una escuela norteamericana y era un tipo que sabía mucho, muy consumidor de ciencia ficción, el tipo muy de Star Trek, muy trekkie, y que sabía de Star Wars, era un gran fan de la ciencia ficción. Entonces él estaba al tanto de todo el movimiento de anime mechas de Japón. Bueno, le estoy haciendo un resumen más o menos para que no quede largo, pero quiero que sea bien completa la historia de por qué fracasó Robotech y Robotech The Movie, Robotech Los Centinelas. Bueno, sigamos con el relato. Entonces Macros empezó a convertirse sin querer queriendo, porque para hacer un proyecto así de traer una serie japonesa se necesita costear. Y Harmony Gold es una empresa chica, entonces empieza a buscar socios. Los socios eran una empresa juguetera para poder vender los mechas, los animes, los muñecos de la serie japonesa, que serían avioncitos y todo el merchandising relacionado. Y se dieron con que la dueña de los derechos de Macros no era Bandai en Estados Unidos, sino Rebel. Rebel es una empresa francesa chica de juguete, la verdad que no es nada comparado con otras empresas gigantes de la industria. Y ellos ya tenían los muñecos de Macros, los mechas transformables, en una colección de nombres Robotech Defenders. Entonces ahí sí o sí se tenía que asociar Harmony Gold con la empresa Rebel francesa, porque si no, no iban a poder vender juguetes y no iban a poder costear el laburo de traer Macros a Occidente y venderla. Igualmente, a pesar de todas las dificultades, lograron nomás traer la VHS y largaron los dos primeros episodios llamados Robotech Macros, que algún día espero que vean la luz y algún norteamericano los tenga digitalizados. Yo creo que ya lo vendían hace mucho en eBay, en formato VHS, justamente con mala calidad, pero era lo que había, que fue una colección limitada de 1983. Salió nomás Robotech capítulo 1 y capítulo 2, que solamente tiene cambiada la música de la intro por música de Robotech. Algunos temas incidentales también fueron cambiados y hablada en castellano, no me acuerdo si era japonés con subtítulos, la verdad que no recuerdo. Pero ahí empieza esta estrecha relación con Masek y todo lo que ya conocen ustedes, cómo se fusionan las tres series. Vamos directamente al paso de lo que yo les decía, más las decisiones. Masek, en ese momento que iba y venía a Japón por el tema de derechos y para averiguar, y la verdad que Harmony Gold siempre fue una empresa mezquina, desde sus inicios. Lo que hacían ellos para no pagar derechos de música, ellos ya la tenían re claro con el tema del copyright. Estamos hablando en 1983, gente. Recuerden que tenemos que adaptar nuestra cabeza, nuestra mentalidad a esa época. No piensen en 2025, piensen en lo que era 1983. Bueno, para no pagar derechos de autor de música y no infringir derechos de copyright y darle plata a los japoneses, ellos hicieron esta música, que es la música que estamos escuchando ahora de Robotech. Es así como que ya siempre fueron mezquinos, miserables, pero no importa. Sigamos con el relato. Tiene un éxito fenomenal la serie en todo el mundo. Y Masek, mientras tanto, en esos viajes de avión ida y vuelta, iba confeccionando lo que sería el guión de la secuela. Él siempre la tuvo clara que él quería tapar los agujeros de guión, dicho por él mismo en una entrevista que tengo aquí en el canal que le hizo Andrés Accorsi cuando viajó a Miami y lo conoció a Karl Masek en su empresa Streamline Pictures, empresa de VHS que ya está explicado en ese video. Bueno, ya venía tapando todos los agujeros de guión y viendo cómo podría continuar esta saga, porque él quería que tenga correlación. Todo lo que él había planteado en las tres guerras, quería que tenga una correlación y animarlo para que sea más verídico. Entonces ahí es cuando yo digo de las malas decisiones, porque deciden, pasamos al próximo punto, continuar muy tarde la saga, cuando la saga en 1986 ya estaba muerta. Lamentablemente Thundercats había sido un éxito mundial y Transformers, la película de Transformers había aplastado a la película de Robotech en 1986, había sido un suceso mundial.
Y la Robotech es esto que estamos viendo, una unión de Southern Cross porque querían más escena de acción los socios de Canon con el Megazone 23. ¿Por qué Megazone 23 fue elegida para que sea la Robotech la película? Porque la gente de Big West no se dio los derechos de Macros Do You Remember Love, no se los quisieron vender a los norteamericanos de Harmony Gold. Entonces tuvieron que agarrar unos OVAs que había ya en Japón de Megazone 23 y adaptarlo a Robotech The Movie. Vamos al paso 2 que le decía yo. El paso 1 era porque fracasó por las malas decisiones. Y el paso 2 era por malas sociedades. Aquí viene el tema de la mezquindad y la miserabilidad de Harmony Gold y cómo el karma siempre juega en contra de ellos. ¿Por qué digo yo malas sociedades? Porque la empresa Rebel, la empresa chiquita de juguete que le decía yo, es muy minúscula y no tiene nada de suceso a nivel mundial, pero que sí es francesa. ¿Por qué resalto esto, lo de que sea francesa? Porque en Francia tuvo un éxito fabuloso, Robotech, fue muy, muy exitoso. Al punto que los franceses cambiaron la apertura. Yo tengo acá en los videos de Robotech, de los cómics, música de la intro original francesa, donde cantan y tiene letra. La intro de Robotech tiene una musiquita muy ochentera. Fue muy exitosa. Entonces yo digo que si ellos hubieran continuado con Rebel y hubieran pagado los derechos para que se siga utilizando el nombre Robotech de Sentinel, pero siempre la mezquindad y la miserabilidad de este grupo de yanquis inescrupulosos, para mí que lo querían llamar los Centinelas para no seguir usando el término Robotech, así de miserable la veo yo. Entonces decidieron cambiar por la empresa Matchbox, que es una empresa más grande y no es de sede francesa, sino sede norteamericana. Y aquí quiero ahondar por qué yo hablo de malas sociedades, porque empezamos por esta de Rebel, fue cambiada por Matchbox y ya más adelante van a entender por qué es una mala sociedad. Y decidieron asociarse con Canon Group, que es la que financia el proyecto este, Robotech la película. Canon Group en su época era una empresa de cine clase B, de espaguetis, western, muy, muy chombitraje. La verdad que no era una empresa que sea la gran cosa, más bien una poronga de empresa. Y fue la causante de este Frankenstein que están viendo ustedes, que ahora capaz que lo admiramos con el paso del tiempo y lo vemos como algo bizarro y hasta nos divierte. Pero si ven ustedes lo profundo que era el guión, cómo fue cambiado, yo lo vi al original Megazone 23, creo que la tengo subida acá al canal, no sé si me la bajo YouTube. Los originales japoneses son ultra aburridos, el guión es muy... es un laberíntico, es aburrido el guión, a mí me duerme. Increíble como cada vez que veía Megazone 23 me dormía, la había subido acá en el canal, no sé si me la bajo YouTube. Y cómo agarró este Megazone 23 y la hizo divertida más. Está mucho más interesante lo que cuenta ella de la computadora ID y cómo es un tema virtual, Idol Singer, triángulo amoroso, muy, muy interesante. Y planteaba los pilares para Robotech 2, los protagonistas de acá se trasladaban directamente a Robotech 2, era interesantísimo. Pero Canon metió la pata como siempre, y le dijo que no tenía acción, que era muy aburrido en Megazone 23. Bueno, ahí fue que le injertaron estos pedazos de Southern Cross porque no podían usar macros y Mospida era demasiado nada que ver con la verdad, que aparte Robotech 2 iba a girar muy alrededor de los gráficos y el diseño y los colores de Southern Cross a pedido de Tatsunoko, que también quería salvar algo del fracaso que había sido en Japón en 1985, en 1984, Southern Cross. Solamente le fue bien a Macros y en segundo término más o menos a Mospida, no generó muchos fans, a pesar que las motos transformadas en facheras, todo en Japón no tuvo mucho éxito. Entonces ellos también querían salvar parte de la inversión que habían hecho con Southern Cross y que había sido un total pelotazo en Japón y estaban chochos, que Robotech 2 iba a agarrar Southern Cross, iba a agarrar el estilo, todo. Iban a animar con Artland, que es la peor empresa de animación, no es Studio Nue, que es la mejor de la época. Esto, por ejemplo, está dibujado por Studio Nue, miren lo que se ve. El diseño del personaje de Mikimoto es hermoso. Bueno, tiene muchos puntos a favor Megazone 23. Bueno, sigamos con el guión que venía yo contándoles. Mala sociedad por cambiar Rebel por Matchbox y por asociarse con Canon, que finalmente fracasó y se fundió. Fue una empresa que se fundió. Y Matchbox fue una cobarde que ante los aprietes de financiar la serie de una película que ya había sido un fracaso como esta, pero no un fracaso porque no haya ido el público, sino porque le metieron restricciones de todo tipo. Ya lo conté en el video de Robotech la película, pero
En el estado de Dallas, que es uno de los estados más laxos de Texas, ahí pudieron ellos pasar la Robotech de Movie. Porque muchos estados la ponían de clasificación R, mayores de 13 por las escenas de violencia, acá hay muerte, acá hay sangre. Y eso quitó la mayoría del público yankee, que era público niño. Entonces, al no tener niños que vayan al cine y Transformers tener todos los niños, no contribuyó en nada. Y eso hizo que pocos cines la puedan estrenar en horarios bien marginales. Bueno, sucesión de hechos que tuvo la película. Y ahora sí vamos al punto 3. El punto 3 que también tuvo mala suerte. Para terminar la de cagar, Robotech encima tuvo mala suerte. Japón pasaba por un excelente momento económico, la bolsa de valores, el oro, el yen. Se había recontra disparado el precio del yen a dólar. Entonces la serie Los Centinelas Robotech 2 se iba a poner carísima animar la serie en Japón. Pero ellos mismos, como yo les contaba anteriormente, tuvieron la culpa al demorarse tanto en decidir continuar la serie. Así que ahí les expliqué en los 3 puntos, se me mueve la cámara que ya me duele la mano, de por qué fracasó Robotech la película y Robotech 2 Los Centinelas. Lamentablemente esto fue así y la historia ya está.